A todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Había pasado lista, Paco. Estaba esperando que vinieras. Muy bien. La soberanía de Dios sobre mi vida. En esta tarde vamos a tratar este tema. Ayer estábamos diciendo que la soberanía de Dios no tiene tanto que ver con lo que Dios dice o lo que Dios hace, sino con lo que Dios es. Y en esta tarde vamos a ver que Dios es soberano y Él tiene todo el derecho a tratar con nosotros, bien sea para animarnos o para desanimarnos, bien sea para alabarnos y decirnos que estamos bien, o para decirnos también que estamos mal. Dios tiene todo el derecho para decirnos las cosas. Y lo digo porque hoy día estamos viviendo una corriente que también se ha metido en la iglesia en plan de, como le digas a alguien buenas tardes, pues ya te dice, pues anda que tú, ¿no? O como le digas algo a alguien, enseguida te va a decir, tú más. O te va a decir, bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra aquí, a ver quién. Y parece que no podemos decir nada a nadie. Dios sí tiene el derecho a decirnos las cosas. Y me gustaría que leyéramos, en esta tarde vamos a ver, no pongas nada, Branco, yo te digo. Vamos a ver, en primer lugar, la base de lo que quiero decir, y luego vamos a ver un par de ejemplos. Y qué mejor manera de comenzar que comenzar con la misma palabra de Dios. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Vamos a leer versículos 28 al 31. Solo este es un pasaje que todos conocemos muy bien. Y creemos que también lo aplicamos muy bien. Digo, creemos. Marcos 12. ¿Estamos todos? ¿Habéis traído Biblia? Amén. Sea de papel o láser. ¿Sí? Porque hoy ya algunos andan con espada tradicional y otros andan con espada láser. Lo que sea. Biblia, iPhone, tablet, en fin, pergamino si tienes, lo que quieras. Marcos capítulo 12, versículo 28, dice allí el texto. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Subraya esa palabra, este es, ¿qué? El principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a orar un momento. Señor, en este momento que abrimos tu palabra, lo que deseamos de verdad es que podamos escuchar tu voz, Señor, en esta tarde. Habla a nuestros corazones, Señor, a nuestras voluntades, y que podamos salir de aquí, Señor, con las cosas claras en cuanto a lo que tú estás pidiendo de cada uno de nosotros. Bendícenos y que tú, Señor, seas el que controles y muevas todo lo que aquí vamos a hacer en esta tarde. Si no, sabemos que estaremos perdiendo el tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, Abraham. Sí, Abraham. Ahí está. La soberanía de Dios. Primero, para que la soberanía de Dios sobre nuestra vida sea real, hay una base.
y es el amor. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios. Y lo interesante es que en este momento, quienes habían llegado aquí eran una serie de personas, maestros, sabios, que ellos pensaban que entendían muy bien cómo se amaba a Dios. Es más, ellos se habían formado su idea y sus cosas para cómo se amaba a Dios. Y por eso vienen aquí a preguntarle al Señor, bueno, ¿cuál es el principal de los mandamientos? No el primero, sino el más grande, la idea de ¿cuál es el más grande? Y Jesús le va a responder, ¿verdad? Es decir, ellos pensaban que tenían clara cuál tenía que ser la relación con Dios. Y cuando hablamos de la base es el amor, todos los que estamos aquí en eso somos unos expertos. Porque todos sabemos cómo amamos a Dios. Pero yo quiero decirte un par de cosas en cuanto a esto. Lo primero es que, ¿cuál es el amor según la Biblia? Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, no lo podemos separar del amor de Dios. Hay un problema cuando tratamos, por ejemplo, con la soberanía de Dios. Y es que tratamos con la soberanía de Dios como si Dios solamente tuviese ese atributo y no tuviese ninguno más. Y hay una cosa en teología que se llama la simplicidad de Dios. Es decir, Dios es soberano, es amor, es misericordia, es todopoderoso, es sabio sin fin, es un Dios de ira, es un Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un Dios de amor, hay muchas cosas de Dios, todos los atributos de Dios están al mismo tiempo. Dios no es soberano olvidándose de su amor, por ejemplo. Eso sería una desgracia para nosotros. Es decir, que los atributos de Dios se nos dan para entender cómo es Dios. Ahora, ¿cómo es el amor? Bien, ¿cómo es el amor según la Biblia? El amor según la Biblia no es, imaginaros, Rosalía y Luis Fernando en la sala de su casa con la chimenea diciéndose, hoy mi amor, hay que ver cómo nos queremos y qué felices somos y qué... ¿Te acuerdas aquel día que nos conocimos en el parque y que yo... Eso no es el amor de la Biblia. El amor de la Biblia no es el amor de las telenovelas. No es el de... ¿Cómo se llama esta famosa? Nora Roberts. No es una novela de Nora Roberts. No. El amor de la Biblia es un amor sacrificado. Es un amor que lo da todo. Es un amor que cuesta. Es un amor que duele. Es un amor que se ve traicionado. Dios en la Biblia, cuando demuestra su soberanía y cuando demuestra su poder y su amor hacia el ser humano, es una tragedia. Por favor, lee la Biblia, es una verdadera tragedia. Dios está queriendo amar a las personas y las personas le fallan vez tras vez. Dios en el Antiguo Testamento se ve como el esposo que va detrás de su esposa, que la quiere, que la protege. ¿Y cómo le responde su esposa? Le es infiel y se va con otros. ¿O no? Dios es un Dios que está enfermo de amor en la Biblia. Y es un Dios que va a hacer todo lo que sea posible. Fíjate, si hizo todo lo que le fue posible, que tuvo que entregar a su único hijo para morir por nosotros. ¿No es amor eso? Piensa en que tú tengas que entregar a tu hijo por un desgraciado. Piénsalo. ¿Lo entregarías? ¿Verdad que no? No lo entregarías, porque es tu hijo de tu corazón y al que amas sobre todas las cosas. Es más, te entregarías tú primero. Darías tu vida, seguro, cualquier padre o madre no lo dudaría ni un segundo. Dar su vida antes que su hijo muera. Bien, pues ese es el amor de la Biblia. Ese es el amor de la Biblia. No es el amor que se habla hoy, ¿no? ¡Ah, mira, vamos a cantar tal coro! A ver, yo voy por determinados sitios, y sobre todo con jóvenes y todo, ¿no? Bueno, vamos a sentir el amor de Dios y sientes su abrazo y que te está abrazando y ahora como si te estuviera besando el Señor. El Señor no pide eso no es el amor de Dios. Un gran hombre de la historia, San Agustín, dijo una frase. Agustín de Hipona dijo, dame, como una oración, dijo, dame
lo que pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que tú pides y pídeme lo que quieras. A veces estamos intentando amar a Dios, relacionarnos con Dios, como si saliera de nosotros eso, como si dependiera de nosotros. En el texto que habla en el Nuevo Testamento sobre el amor de Dios hacia nosotros como creyentes, Romanos capítulo 8, si hay algo que se desprende de ahí es que tú y yo no podemos amar a Dios. Que es Dios quien nos ama, que es Dios el que mantiene el vínculo, que es Dios el que nos agarra, el que nos sostiene. Y yo amo a Dios porque Él me ama a mí. Yo amo a Dios porque Él me ha sujetado a Él y a su voluntad y a sus perfecciones. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, no solamente cuál es el amor de la Biblia, la base es el amor, sino cómo se ama a Dios. Si yo te preguntara, ¿cómo se ama a Dios? Lo primero, yo no amo a Dios como a mí me parece, sino como Dios lo pide. Esto ya es una diferencia grande, porque hoy, pues, no, yo amo al Señor, sí. Tú hablas con la gente, y a veces la gente está mal, y yo voy a hablar con personas, oye, menganito, fulanito, mira que, hombre, tal, ¿no? Y te dice, no, yo amo, Dios sabe que mi corazón es de Él, y yo amo a Dios. Pero luego le ves, pues, un desastre en su vida, pues como yo podría estar un desastre. Y tú te preguntas, bueno, ¿estás amando a Dios? Tal vez sí para tu forma. Y yo no amo a Dios a mi forma. Amo a Dios a la forma y a la manera que Él pide. Y eso es la soberanía de Dios sobre mi vida. Yo no puedo pretender amar a Dios. Yo no soy el que pongo las reglas. Porque ¿qué hace Jesús aquí? Cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, Jesús dice, va a Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y allí empieza la ley, y allí empiezan todos los requisitos de Dios para su pueblo. Así que la base del amor es la ley de Dios. No podemos amar a Dios sin seguir unas leyes. Pero esto es en los que estáis casados. ¿No es así también? ¿Sí o no? Sí. Claro. Yo no puedo decir a Loida, mira Loida, yo a ti te amo, ¿no? Es la que más amo. Pero hombre, también hay otras por ahí, ¿no? Claro, me dirá, ¿cómo? No, pero es que mi corazón es tuyo, ¿no? No, Loida me dirá, oye, vamos a ver, pues aquí hay unas reglas, ¿no? Hay unas cosas que hay que guardar. Bien, lo mismo con Dios. Cuando yo me quiero relacionar, la soberanía de Dios sobre mi vida es esa precisamente, en que Dios es quien pone las reglas. Bien, vamos a avanzar. Esta es la base. Ahora quiero que veamos dos ejemplos. Espero que nos dé tiempo. Yo he sido muy ambicioso en esta tarde, la verdad. En cuanto a la soberanía de Dios sobre mi vida, lo bueno es atesorar. ¿Atesorar qué? Vamos a unos versículos más abajo. Tú vas a decir, ¿vas a hablar sobre la soberanía de Dios o sobre otra cosa? No, sobre la soberanía de Dios. Versículo 41. Es una historia que todos conocemos. ¿Tenéis todavía la espada abierta? ¿Sí? ¿Desenvainada? Versículo 41. Entonces Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vio una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, es decir, todo su sustento. Lo bueno es atesorar. Cuando hablamos de la soberanía de Dios sobre mi vida, hablamos de que hay una serie de reglas.
Y Dios es el que nos pone los ejemplos para que nosotros veamos las cosas. Pero a veces nosotros nos hacemos a Dios a nuestra manera. Un comentarista escribió lo siguiente, dijo, Dios no le dijo a Moisés, empiezo de nuevo. Dios no le dijo a Moisés, di, yo soy el que tú quieres que sea. Sino, le dijo, di, yo soy el que soy. Y a veces, Dios y las cosas de Dios son Dios el que yo quiero que Dios sea. O las cosas de Dios son las que yo quiero que Dios diga y pida. Pero aquí en este ejemplo de lo bueno es atesorar, vemos que, primero, ¿no? Voy a ir por partes. Cuando hablamos de la soberanía de Dios sobre mi vida, lo primero que podemos ver en el pasaje es que esto no es algo personal. No es algo personal. Yo no vivo bajo la soberanía de Dios si quiero, y si no quiero, no. Yo no ofrendo, sea dinero, sea mi tiempo, sea mi vida, si quiero o si quiero no. Porque aquí en el pasaje dice que Jesús estaba viendo cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús tiene el derecho de ver esas cosas. Yo no tengo el derecho de ver lo que tú haces con tu vida, pero el Señor sí. El Señor no está mirando de una forma como un cotilla que está mirando las cosas, o como alguien que está a ver qué es lo que ve. No, Él está viendo porque Él tiene absolutamente todo el derecho sobre mí. Cuando Ananías y Zafira echaron aquello, Pedro dice que echaron mal, y dice, ¿cómo Satanás llenó vuestro corazón? Hebreos 4:13 dice que no hay cosa encubierta que no sea manifestada ante su presencia. Y Pablo a los Corintios les dice, el que sembró escasamente segará, o escasamente cosechará. La vida no es una opción. Vivir en la soberanía de Dios no es una opción. Y lo bueno es atesorar cosas para Dios. Y eso es lo que está haciendo esta viuda. También es un sacrificio. Atesorar delante de la soberanía de Dios es un sacrificio. Esta mujer, como veis aquí, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y hay distintas opiniones, pero hay quien piensa que lo que ella echa, hay gente que hasta, bueno, da cantidades, ¿no? Pero es de lo que sería 1 euro hoy, pues 28 veces menos o algo así que 1 euro. De hecho, lo que ella echa es un leptón, y en inglés la palabra que se usa para lo que ella echa es una palabra que viene de una hoja, o sea, una cosa tan delgadita, ¿no? Tú echas una hoja en unos vasijas que había de las ofrendas y eso ni se oye cuando cae. Pero es un sacrificio. Ella dio todo. Ella dio todo. Ahora, ¿por qué este contraste? ¿Por qué Jesús está contrastando la ofrenda de la viuda con la ofrenda de los ricos? Te lo dice el versículo 44. Porque todos los que han echado, de lo que les sobra. Lo que Jesús está diciendo es que aquellos ricos cuando ofrendaban a Dios, echaban lo que les sobraba. Y no tenían que hacer absolutamente ningún cambio en su vida, y en su tren de vida, y en su manera de vivir. No tenían que hacer absolutamente nada, no les costaba, echaban aquello era lo que les sobraba, por tanto no tenían que renunciar ni a su coche, ni a nada de lo que tenían, porque aún les sobraba para echar eso y mucho más. Pero esta viuda no es el caso. Esta viuda cuando dio, echó todo lo que tenía para su sustento, y por tanto ese día sí tuvo que hacer cambios en su vida esta persona. Bien, es bueno atesorar, porque si nosotros, para que tú y yo sepamos que estamos viviendo bajo la soberanía de Dios, hay una cosa clara. ¿Tienes que hacer cambios en tu vida? O sea, ¿eso te está requiriendo sacrificios? ¿Eso te está requiriendo dejar otras cosas? ¿Entregar otras cosas?
Porque si no, le estamos dando a Dios de lo que nos sobra. Y la soberanía de Dios, un Dios soberano, es para decir, Señor, todo es tuyo. Por tanto, ¿cómo no voy a dar yo? Pero hermanos, seamos honestos. A veces le damos a Dios lo que nos sobra. Mirad un ejemplo de David. Primero de Crónicas, es un pasaje conocido. Primero de Crónicas, el capítulo 29. Solo quiero destacar allí un par de cosas, porque el capítulo es largo y todo. Sabéis que allí están haciendo una ofrenda, y el versículo 2 de 1 Crónicas 29 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, bronce, hierro, madera y piedras de ónice y toda clase de piedras preciosas. Versículo 3. Además de esto, yo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, dice David, por cuanto tengo mi afecto. ¿Sabéis? Esa palabra significa lo que tú valoras a alguien o a algo. Eso significa ahí afecto. La valoración de algo o de alguien. Y David dice, yo estoy haciendo esto porque valoro la casa de Dios. Porque para mí la casa de Dios es algo importante. Y por tanto por eso doy. Y mirad el versículo 17. Dice David, yo sé, ya está orando, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿Recuerdas allí en Marcos 12, como dice el texto, que él estaba viendo a las personas lo que daban? Y aquí David dice, Señor, tú nos ves cuando damos. Lo mismo, hermanos, de verdad, seamos honestos. Cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos en cada uno de nosotros, ¿estamos dando con agrado para la casa de Dios? ¿Nuestra vida la estamos entregando a Él con agrado? ¿Qué tanto valoramos a Dios en nuestra vida? Porque esta mujer se pudo quedar, ¿cuántas blancas dio? Dos. Pues pudo haber dado una, ¿no? Y no pasaba nada, y se quedaba con la otra. Pero aquí hay una verdad simbólica, y es, lo bueno es atesorar para Dios. Y Dios no se conforma con cualquier cosa. Tenemos que entregar todo. Y aquí hay una verdad también simbólica en esto, y es, a veces tú y yo nos reservamos cosas para nosotros. Nos reservamos cosas. Para Jesús los ricos ofrendaban, las ofrendas que daban no tenían valor. Pero para Jesús lo que la viuda da sí tenía valor. Y yo te pongo un ejemplo de algo. Tú sabes o te enteras que yo tengo una necesidad. Y me mandas un WhatsApp o me llamas por teléfono y me dices, hombre Antonio, me he enterado que tienes una necesidad y de verdad yo deseo que el Señor te bendiga y te ayude y bueno, yo quiero ayudarte porque bueno, pues eres un amigo y has sido de mucha bendición para mi vida y, en fin, toda la traca sueltas, ¿no? Y ahora vienes conmigo, ¿no? Y después de soltar toda la traca que has soltado, ¿no? Pues llegas a mí y me dices, mira Antonio, yo te voy a ayudar. Tú imagínate, ¿no? Tú imagínate que eres tú y yo te he dicho todo eso. Y ahora yo vengo y te digo, mira, toma. Y abres la mano y es que es la moneda más pequeña que tenía. Abres la mano y te pongo 10 céntimos en la mano. Imagínate. O sea, ¿tú qué pensarías de mí? Bueno, no lo... Perdón, no lo digas. Vas a pecar, no. Claro, ¿qué pensarías de mí? Como mucho pensarías, no es verdad lo que estás diciendo. Tú no tienes afecto por mí, no me valoras, porque todo lo que has dicho, todo lo que has soltado, no se corresponde a lo que estás haciendo. Piensa en Dios. No pienses en este ejemplo, piensa en Dios. Piensa en las cosas que a veces le decimos a Dios, en las palabras bonitas que le decimos a Dios, en las buenas intenciones que tenemos con Dios. Y vamos y le soltamos a Dios la monedita
de 10 céntimos. Bueno, ¿qué pensará Dios de nosotros? Yo estaba esta tarde, como no puede salir aquí estos días con la que está cayendo, pues repasando y viendo y pensando y digo, es verdad, ¿qué pensará Dios de nosotros y de lo que hacemos? ¿Y cómo se sentirá Dios cuando decimos, Señor, te amo? Y estará preguntando Dios, ¿en serio? ¿De verdad? Estará preguntando Dios, este no ha entendido qué es amar. Amar es, lo bueno es, como digo, atesorar. Ahora bien, quiero avanzar porque tengo otro ejemplo. ¿Qué vio Jesús de especial en esta mujer? ¿Por qué Jesús destaca que mucha gente estaba echando mucho dinero y ella solo echa 2 blancas? ¿Por qué Jesús coge a los discípulos aparte y le dice, oye, mirad, venid aquí un momento, mira, esa mujer, todo lo que dio? ¿Qué es lo que Jesús vio en aquella mujer? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarle a los discípulos? Bueno, posiblemente lo que Jesús encontró en aquella mujer es el mismo tono o el mismo sentir de su propio corazón. Porque en un sentido Jesús es la viuda. Porque Jesús lo dio todo. Jesús no se reservó absolutamente nada para sí. Jesús lo entregó todo sin quedarse sin ningún sustento. Lee en Filipenses capítulo 2. Todo lo que él tenía, todos los recursos que él tenía, los dejó, los abandonó parcialmente y renunció a todo. Y Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús es la viuda que lo entrega todo como una ofrenda en la cruz por cada uno de nosotros. Y Pablo, cuando les habla a los corintios, en 2 Corintios también les dice que Jesús, siendo, lo voy a leer porque os lo leo simplemente, a ver si lo encuentro rápido, y os lo leo. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, por amor a vosotros, os dio una monedita de 10 céntimos. No. Dice, por amor a vosotros, se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque lo entregó todo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es la viuda que lo entrega todo en la cruz. Cuando David está buscando un sitio para hacer el templo, viene alguien y le ofrece el campo, ¿verdad? ¿Y David qué dice? Le dice, oye, mira, ¿cuánto, David? ¿Cuánto le pidió David? No, perdón, no, es al revés. Le dijo, sí, gracias. Le dijo, mira, te lo regalo, David. Y David dice, no, ¿cuánto? No, te lo regalo, hombre, sí, ¿cuánto? No. Y cuando lees ahí dices, bueno, ¿y por qué esta insistencia? Porque David podía decir, bueno, pues ya que estamos, ¿no? Pero ¿por qué la insistencia de David? Porque David sabía que eso no era para él. Tal vez le dijo, mira, si me quieres regalar una casa, pues vale, regálamela, pero esto no. Y le dice, no, porque yo no quiero dar a Dios nada que no me haya costado. Lo bueno es atesorar. Y cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, le entregamos todo a Él, porque Él es soberano. Y eso es atesorar, eso es acumular, eso no es perder. La viuda no estaba perdiendo, todo lo contrario, estaba ganando. ¿Están listos para avanzar? La siguiente. Tenemos 1h15 todavía. Está lloviendo mucho y ya cuando vea yo que pare. La tercera. Mira, lo bello es la adoración. Me encanta este pasaje, lo hemos leído muchas veces seguro, Marcos 14. Versículo 1. Vamos a intentar leer este pasaje rápido y decir un par de cositas también. No lo digo rápido ya porque
Versículo 1 del capítulo 14. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, hombre, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo, ¿qué consideraos? Versículo 3. Pero estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando, rompiendo el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enfadaron dentro de sí, dijeron, hombre, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraron contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis ¿cómo se dice esto? Quisierais. ¿Queráis o querráis? Queráis. Perdonadme, pero yo a veces las R's me patinan un poco. Cuando queráis, ¿sí? Cuando queráis, les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en Betania, ¿no? Sí. Betania, en todo el mundo también se cuenta lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron, ¿cómo no? Y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mirad, aquí hay una cosa muy interesante. Hay como una especie de sándwich, ¿sí? Bocadillo. Está una tapa del bocadillo que son los escribas y fariseos que están buscando una ocasión a ver cómo lo pueden pillar en un renuncio y juzgarle y matarle. Y está Judas, la otra parte del bocadillo, del pan, que está también pensando a ver cuánto le dan por Jesús. Y en medio, que es lo que importa, el pan no importa tanto como el jamón, digamos, pues en medio está el jamón. Y el jamón es esta preciosa mujer que hace un acto de adoración bonito a Dios en medio de esto. O sea, en medio de los planes satánicos de los fariseos y los escribas y el deseo de Judas, está este acto precioso de adoración. En medio del egocentrismo que los fariseos y Judas siente, está la generosidad de esta persona, de esta mujer, que según otros evangelistas nos dice que era María. Bien. Ahora, Judas va y dice en nuestro texto, fue a los principales sacerdotes para entregarlo, y ellos al oírlo se alegraron. Pero otros evangelistas, si comparamos, nos dicen que Judas fue y le dijo, ¿cuánto me dais si os lo entrego? Y también en Juan 12, cuando se relata este mismo episodio, nos dice que el que dijo, hombre, esto se podría vender por 300 denarios, fue Judas. Y dice allí el texto, dice Juan, pero no porque se preocupara de los pobres, los pobres no le importaba nada, sino porque era ladrón. Es decir, a Judas le gustaba más el dinero que otras cosas. Judas amaba más a Dios que otras cosas. Y la pregunta que nosotros en lo bello de la adoración tenemos que preguntarnos es, ¿amamos a Dios más que otras cosas o amamos otras cosas más que a Dios? ¿Hay algo que amamos que está por encima de Dios en nuestra vida? Y tú vas a decir, no hay nada. Y yo te pregunto, ¿lo demuestras cada día? Porque esto es una cuestión de que hay que demostrarlo. ¿Qué vienes a buscar aquí? Vienes cada domingo a la iglesia, ¿no? Más o menos. ¿Qué buscas? Dices que tienes una relación con el Señor. ¿Qué buscas? ¿Qué esperas del Señor? ¿Qué es lo que esperas que Él te dé? ¿De qué manera esperas que Él te ayude? ¿Qué es lo que intentas sacar de beneficio?
¿Qué es lo que intenta sacar en limpio, como suele decir, del Señor? El libro de los Cantares, que es un libro que no sé por qué, bueno, no me quiero meter en camisas de varas, pero el libro de Cantares no sé por qué nos cuesta ver algo más que el amor de Salomón con su mujer. Y hay comentaristas a lo largo de la historia muy serios que han querido ver también a la Iglesia y a Cristo. Y si ves ese libro así, es precioso. Y la amada dice de su amado en un momento dado: a más del ungüento de tus perfumes, tu nombre es como ungüento derramado. Dice la amada. A más del olor de tus perfumes, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Es eso para nosotros el Señor? A más de lo que nos da, a más de lo que Él puede beneficiarnos y lo que ha hecho por nosotros, dice, tu nombre es como perfume derramado. Mirad, la mujer esta, por avanzar, rompió los moldes. Rompió los moldes, nunca mejor dicho. Lo normal era cuando llegaba un invitado especial a una casa, se le lavaban los pies, se le refrescaban los pies, porque eran sandalias y eran de cuero, y si alguna vez te has puesto unas sandalias de cuero, pues te sudan los pies, y eso mezclado con la tierra, pues, en fin, y se le lavaban los pies para bien de los demás que estaban allí en la sala. Y se le lavaban los pies y algunas veces se le echaba un poquito de perfume para que, bueno, como una distinción, y luego se le ponía en un sitio. Sin embargo, María nos dice que cogió un frasco de alabastro de perfume y lo derramó todo sobre allí. Mirad una cosa. En aquel entonces había perfumes que eran como un patrimonio familiar. Por ejemplo, hoy día son pues las joyas, se guardan, ¿no? Porque esas son las joyas de la abuela, o de mi madre, o no sé qué, y se guardan como como un patrimonio familiar casi, ¿no? Y cuando hay una necesidad muy grande, pues en un momento dado se vende. Bueno, ahora lo puedes empeñar, bueno, siempre se ha podido, ¿no? Lo empeñas y luego pues, lo puedes recuperar a más precio, claro. Pero si no había estas cosas, se guardaban como un patrimonio familiar los perfumes. Y esto es el salario de un jornalero medio de un año. Si hacemos una equivalencia muy por encima, que sería mucho más, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuánto gana un jornalero? No lo que tú ganas, porque sé que el Señor te bendice. 15.000 euros. Pues me voy a venir para bailar. 15.000 euros. Al año. Bien, pues esto que esta mujer da, costaba 15.000 euros. Y ella derrama 15.000 euros sobre el Señor. Y luego, además de eso, ella dice que rompió el frasco. Se dice que cuando es una forma en la que ella dijo, este frasco de alabastro, yo lo derramo sobre el Señor, y este frasco, donde ha estado este perfume que voy a echarlo sobre el Señor, no se va a usar para ninguna otra cosa. Ella no quería que eso se usara para poner ahí nada más. Aquello era para el Señor y se rompía. Era una costumbre que cuando se hacía eso, se rompía como diciendo, esto no se va a usar para otra cosa. Bien, hermanos, lo bello de la adoración es eso, que nosotros tenemos que romper también nuestro molde y nuestra vida no puede ser usada para otra cosa. No puede ser usada para otra cosa que para el Señor, que es lo que esta mujer hace. Ahora bien, ¿qué quiere hacer esta mujer con todo esto? ¿Os habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué esta mujer derrama el perfume? ¿Qué quiere hacer? Bueno, no voy a preguntar porque somos muchos y tal vez cada uno diríamos alguna cosa. ¿Pero qué quiere hacer?
Podríamos pensar, bueno, pues lo que quiere hacer es que Jesús huela bien. ¿Sí? Cuando tú quieres que una persona huela bien, pues yo no sé si ese tenía el flis ese, ¿cómo se llama? Se le llama... No, que tiene un nombre, ¿no? Pulverizador. Hubiese pulverizado a... Es que eso tiene doble sentido, dice, te voy a pulverizar. El dispensador de perfume. Bien, si esta mujer quisiera que Jesús oliese bien, pues se me ya está. Ese frasco se dice que tenía unos 360 centilitros. Una lata de Coca-Cola, bueno, un poquito más. 360 centilitros. Si ella quisiera que Jesús oliera bien, no hacía falta que lo derramara todo con un poco o echar en la mano, así en el cuenco de la mano, y eso ya para una semana, aunque Jesús se lavara 3 veces al día, no le salía el olor de eso, porque era un perfume concentrado, no es lo que nos venden ahora, que eso es agua con un poquito de olor, pero en aquel entonces era perfume de verdad, y si tú te echabas en un cuenquito, una semana no te quitaba el olor nadie. Eso es como mi hijo cuando se echa, ¿no? Uno de ellos se echa, claro, luego le dura lo que le dura, los perfumes de alabastro, muchachos. ¿Qué quería demostrar esta mujer? Si no quería que Jesús oliera bien, ¿qué quería hacer? Bueno, yo sugiero que lo que esta mujer quería hacer era precisamente demostrar el valor que Jesús tenía para ella. El valor que Jesús tenía para ella. Lo que ella valoraba a Jesús. Y ella lo hace como David, con agrado. Y lo que ella valoraba, recordar que están los fariseos y los escribas, recordar que está Judas, que va por 30 monedas de plata, vende al Señor. Y esta mujer está diciendo, yo no vendo al Señor nunca. Jesús es para mí todo, y todo el valor tiene Jesús para mí. Nunca voy a vender al Señor por 30 monedas de plata. Esta mujer le está diciendo a Jesús que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Está diciendo que para ella es la perla de gran precio. Y si tiene que vender el campo, y si tiene que vender lo que sea, lo vende. Ella quiere expresar su adoración. ¿Es algo extravagante lo que esta mujer hace? Claro que sí. Pero también es extravagante que nosotros pretendamos vivir en santidad para Dios. También es extravagante ver jóvenes, en vez de estar por ahí haciendo lo que, vete tú a saber, intentan vivir en santidad para Dios. También es extravagante para el mundo hoy un hombre que se reserva para su mujer y las demás dice que no a las demás, o una mujer que se reserva para su marido y no para otros. Es extravagante que pretendamos vivir en santidad. Es extravagante que de lo que gano doy una parte para el Señor, teniendo que renunciar a otras cosas. Es extravagante tener que hacer cambios en mi vida para poder adorar a Dios. Que se note que me cuesta. Claro que es extravagante. La adoración siempre es extravagante. Porque siempre va a haber alguien que te diga, hombre, ¿para qué ese derroche? ¿Sí o no? Mirad el versículo 6, un par de... Vale. Hay una cosa muy bonita en el versículo, he dicho 6, sí. Cuando ellos dicen, hombre, podía haberse vendido por esto. Y dice el versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Esta palabra aquí, buena, quiero enfatizar algo aquí. En el idioma en el que están, en el idioma griego, hay dos palabras para hablar de algo bueno. Una es algo que es bueno física o moralmente, algo bueno, física o éticamente, algo bueno. Pero hay otra palabra que ellos usaban, que además de algo que era físico y moralmente o éticamente bueno, era algo encantador.
agradable, bonito. Y esa es la palabra que Jesús usa aquí. Lo que está haciendo esta mujer, dice Jesús, no solamente es algo bueno, no solamente está por cumplir, no solamente está haciendo esto porque es lo que tiene que hacer, porque es lo que se espera, porque es lo que, hombre, porque es lo que yo he pedido, como algunos venían antes en el contexto. Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué tengo que hacer? Sin embargo, o el que vino, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ah, pues tú tienes que hacer esto y esto. Hombre, ya lo ha hecho desde mi juventud. Y le dijo, bueno, pues ahora da todo lo que tienen los pobres y ven y sígueme. Y, perdón, Señor. Se fue. ¿Por qué? Porque tenía mucho y porque no estaba dispuesto a darle cosas al Señor buenas, éticamente. Pero no estaba dispuesto a darle algo encantador, agradable, bonito al Señor. Pero esta mujer sí. Por eso Jesús dice, esta mujer no solo ha hecho lo que debe, que podía haberlo hecho, pero ha hecho mucho más de lo que debe. Lo bello de la oración es que nosotros le demos al Señor no lo que se espera, sino mucho más. No lo que, bueno, ya he cumplido, lo que decíamos ayer, bueno, ya he leído un minuto la Biblia, ya he leído un versículo, ya le he llamado al hermano y le he dicho, bueno, pues el Señor te bendiga. No, hacer algo encantador para el Señor, hacer algo agradable para el Señor, bonito. ¿Qué más bonito hay que tú, por ejemplo, como un acto de adoración, también no solo al Señor, sino a los hermanos, ¿verdad? Le hagas algo agradable con ellos. Tengas una palabra de ánimo, de bendición para las personas. Por favor, no seas como Diótrefes. ¿Te acordáis de Diótrefes? Si viene por aquí, ya sabéis, ¿eh? ¿Era un derroche lo que estaba haciendo esta mujer? ¿Era un derroche? No. Un derroche de amor. ¿Recordáis? El rey David, en un momento dado, cuando él estaba escapado y estaba con sus hombres, y en un momento dado David dice, oh, ¿quién me diera beber un poco de agua del pozo de Belén? ¿Recordáis ese pasaje? Bueno, si no lo recordáis, os lo digo yo. Y David dice, oh, ¿quién me diera beber un poco de agua del pozo de Belén? Y lo oyen unos soldados. Y dicen, ¿cómo? Vamos a buscar un poco de agua para David. Y Belén, en ese momento, no le iban a recibir bien. Mira que venimos a buscar un poco de agua para David. Ah, no, hombre, llevaros un garrafón entero. No, estaban una guarnición de los filisteos allí, armados hasta los dientes. Venías a 10 kilómetros y ya te veían con la mirilla telescópica ya. Y ellos van arriesgando su vida hasta Belén, no sé cómo llegan al pozo, quitan agua sin que los vea, sorprendentemente, y cogen el agua y se la traen. Y David no le había dicho nada a ellos, simplemente era un deseo de David, ¿quién me diera beber un poco de agua de allí, del pozo de Belén? Y ellos van y arriesgan su vida y se lo traen a David. David, mira, que aquí traemos un poquito de agua. Ah, vale. Y dicen, mira, pero no, vale, no. Este agua es del pozo de Belén. Y David en ese momento se da cuenta. Dice, ¿del pozo de Belén? Y David se da cuenta que estos hombres han arriesgado sus vidas por ir allí, traer ese agua y traérsela a él. Y David se da cuenta inmediatamente. ¿Y qué hace David con ese agua? ¿Se la bebe? ¿No? ¿Qué hace con ella? La derrama. Y ahora tú dices, hombre, David, vamos a ver, han ido hasta allí, se han arriesgado y ahora tiras el agua. ¿Sí? Porque David se da cuenta que ese agua que representa el sacrificio de esos hombres, representa la vida de esos hombres. Y David lo que dice es, si alguien merece esto, no soy yo, es Dios.
Si alguien merece esto, es precisamente Dios. Y Él derrama las cosas. Mirad, lo bello de la adoración. Yo te invito a que alguna vez hagas algo así para el Señor. Algo que tal vez Dios no te está pidiendo, pero algún deseo de Dios que tenga para ti. A veces podemos entender de parte del Señor cosas que podemos hacer, que no son obligación, que a lo mejor no es algo que tienes que hacerlo sí o sí, pero que a veces Dios nos expresa en su palabra anhelos que Él tiene, deseos que Él tiene. Y hacer cosas que de verdad representen nuestra vida. No soltar ahí el rollo para darle a Dios lo que nos sobra, no, sino hacer algo extravagante para el Señor. Algo que de verdad merezca la pena. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu frasco de alabastro? ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo estás entregando a Dios? ¿O estás simplemente, bueno, ya he venido el domingo del culto? ¿Qué estás haciendo con tu frasco de alabastro? Porque Jesús nos dio lo mejor que tenía. Jesús también es aquella mujer. Jesús es María también, entregando y derramando toda su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Ante las críticas que esta mujer estaba recibiendo, Jesús dice, dejadla, porque esta mujer ha hecho una buena obra. Y ahora dice, y os digo que donde quiera que se predique el Evangelio, en mi nombre, se contará de la memoria de ella. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Contando de ella. Contando de lo bello que es la adoración. Contando con una mujer que no se leyó el libro de tal predicador sobre la soberanía de Dios. Que no fue a un seminario a hablar sobre la soberanía de Dios. Y sobre los 5 puntos o los 17 puntos. No, sino una mujer que hizo un acto de adoración, que lo entregó todo, que lo entregó absolutamente todo. Hermanos, no sigamos viviendo nuestra vida con las 30 monedas de plata, por favor. Falta poco para la cruz. Falta poco para la cruz. Escúchame esto. Ya empiezo a terminar. Bueno, es que los chavales en la iglesia dicen que... Dice, cuando Antonio dice que va a terminar no es un hecho, sino un proceso. No, pero termino. Termino ya va. Falta poco para la cruz. Jesús va a ir a la cruz. Y esta mujer derrama 360 mililitros de perfume puro. De ahí hoy sacarían, bueno, para una temporada entera de Carolina Herrera, vamos. Para vender para todo Bailén y Linares Carolina Herrera. Pero ella, perfume concentrado, lo derrama sobre Jesús. Y ahora pronto van a arrestar a Jesús. Y cuando van a arrestar a Jesús le van a escupir, le van a golpear, va a estar ensangrentado, le van a dar de latigazos, arrancarle la piel literalmente a tiras, a cachos, y lo van a clavar en la cruz. Y ahí él va a estar oliendo el olor de su... ¿Has olido alguna vez tu propia sangre? No, ¿verdad? Bueno, tal vez te has hecho un corte, pero ¿has olido tu propia sangre? No. Bueno, pues si quieres después lo probamos. No. Por ejemplo, si alguna vez te ha pasado algo por aquí, te han reventado la nariz, o los dientes, o algo así, o los labios, bueno, yo por desgracia, o por suerte sí me ha pasado, y el olor de la sangre, tu propia sangre, no te lo puedes sacar, es algo que se te mete hasta en el cerebro, ¿no? Jesús está allí en la cruz. Y hay gente que le está insultando, hay gente que le está escupiendo. Jesús puede oler
la saliva de la gente que le está escupiendo, no solamente físicamente, sino también en el sentido figurado de los insultos de la gente, del desprecio de la gente, que a veces eso huele peor que un escupitajo, las pedradas de la gente a Jesús, que a veces, y los insultos de la gente, que duele, las piedras físicas duelen menos que otro tipo de pedradas, lo sabéis bien, ¿no? Y ahí está Jesús. Y en medio de todo aquello, ¿qué puede oler Jesús? El ungüento. Jesús en la cruz clavado, en medio de todos aquellos olores y todos aquellos desprecios, Jesús puede oler el perfume de María. En medio de todos, frente a los líderes religiosos que la soberanía de Dios lo explicaban y de qué maravilla. Y hablaban de que Dios era soberano, pero estaban allí escupiéndole y despreciando a su Hijo y despreciando a Dios mismo. Y en medio de todo eso, en medio incluso de los discípulos, de los que iban a ser apóstoles, está Jesús sufriendo todo aquello y oliendo el perfume de María. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que desprecia a Jesús, que rechaza a Jesús, que insulta a Jesús, que blasfema de Jesús. Pues en medio de todos esos olores que hoy día suben hasta Dios, Pablo dice en Filipenses, le dice a los filipenses, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio, me gozo y me gozaré. ¿Sabéis lo que era la libación? Se ofrecía el sacrificio y con distintos líquidos, de la sangre o aceite o otras cosas, se derramaba sobre el animal que se sacrificaba, se derramaba. Y al derramar aquello, como aquello estaba ardiendo, subía, ¿no?, el humo. Y eso dice que era para Dios olor fragante. Olor fragante. Exactamente, olor fragante. Hermanos, en medio de un mundo que rechaza a Jesús, Pablo dice, yo me voy a derramar para Dios como una libación. Lo que está diciendo Pablo es, me voy a derramar delante de Dios totalmente, sin reservarme nada. Cuando Pablo dice libación, yo me imagino a Pablo pensando en el sacrificio, en un sacrificio, y en que está ardiendo y que de repente se derrama aquello y sube el humo, ¿no? Y Dios haciendo, qué bien huele esto, qué bien huele. Isaías 53, no lo busquéis, pero simplemente una frase. Allí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y la pregunta final es, ¿verá el Señor en nosotros el fruto de la aflicción de su alma? Y hará, y quedará satisfecho. Oremos. Señor, lo que deseamos en nuestra vida es poder derramarla como una libación, Señor. Y queremos en estos momentos ser honestos contigo, sinceros. Señor, ¿cuántas veces no te decimos palabras tras palabras, Señor, y luego escatimamos nuestras vidas? Señor, perdónanos. Señor, queremos amarte como tú esperas que te amemos. Y queremos entregarnos por completo a ti, Señor. Y que nuestra vida sea una ofrenda de olor fragante para ti, Señor. Que en medio de un mundo que te desprecia y te rechaza, Señor, nuestra vida pueda subir como un olor fragante ante ti. Y que tú puedas ver nuestra vida, Señor, el fruto de tu aflicción, y puedas quedar satisfecho, Señor. Ayúdanos a
que nuestra vida no solamente sea lo que debemos de hacer, que no sea cumplir solo, sino que nuestra vida para ti pueda ser agradable, pueda ser algo bonito para ti, Señor, como esta mujer hizo, Señor. No solamente lo que debemos hacer, sino hacer actos bellos de adoración para ti, Señor. Que entendamos que estar aquí representa que tú has tenido que morir por cada uno de nosotros, Señor. Y que la soberanía de Dios, que tu soberanía sobre nuestra vida, Señor, no sea solamente palabras, sino que sean hechos. Ayúdanos, Señor. Y gracias porque tú eres esa viuda y tú eres esa mujer que diste todo lo que tenías, que derramaste toda tu vida en la cruz, que derramaste hasta tu última gota de sangre en la cruz como una ofrenda de libación por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese precioso sacrificio que hoy nos da esperanza, que hoy nos da salvación, Señor. Como decía San Agustín, danos todo lo que tú pides, y ahora pide todo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por tu palabra en esta noche. Amén. Amén.